El libro del profeta Isaías. Isaías vivió en Jerusalén durante la segunda mitad del periodo del reino de Israel, y él habló a nombre de Dios a los líderes de Jerusalén y Judá. Primero que nada, él habló un mensaje sobre el juicio de Dios. Les advirtió a los líderes corruptos de Israel que su rebelión contra el pacto de Dios tendría un alto costo, que Dios usaría a los grandes imperios, el de Asiria y después el de Babilonia, para traer su juicio sobre Jerusalén si persistían en la idolatría y la opresión al pobre. Pero ese anuncio estaba combinado con un mensaje de esperanza. Isaías creía profundamente que Dios cumpliría un día todas sus promesas del pacto, que Dios enviaría a un rey del linaje de David para establecer el reino de Dios. Recuerda 2 de Samuel 7. Que él guiaría a Israel a la obediencia a todas las leyes del pacto que se hicieron en el monte Sinaí. Recuerda Éxodo capítulo 19. Y todo esto sería para que la bendición y la salvación de Dios fluyeran hacia todas las naciones, como Dios le prometió a Abraham en Génesis capítulo 12. Y esta es la esperanza que movió a Isaías a levantar la voz contra la corrupción y la idolatría de Israel en su tiempo. Ahora, el libro tiene un diseño literario bastante complejo, pero hay una manera sencilla de ver cómo encaja todo junto. Los capítulos del 1 al 39 contienen 3 grandes secciones que desarrollan la advertencia de juicio de Isaías a Israel. Y todo culmina en un evento señalado al final del capítulo 39, la caída de Jerusalén y el exilio del pueblo en Babilonia. Pero en los capítulos del 1 al 39 también hay un mensaje de esperanza, de que después del exilio, todas las promesas del pacto de Dios se cumplirían. Y en los capítulos del 40 al 66 retoman esa promesa de esperanza y la desarrollan más. La primera sección principal se enfoca en la visión de juicio y de esperanza de Isaías para Jerusalén. Y comienza conforme Isaías acusa a los líderes de la ciudad de rebeldía contra el pacto, idolatría e injusticia. Y Dios dice que Él juzgará a la ciudad enviando a las naciones a conquistar a Israel. Isaías dice que esto será como un fuego purificador que acabará con todo lo que es indigno en Israel para crear una nueva Jerusalén que esté poblada por un remanente que se ha arrepentido y regresado a Dios. E Isaías dice que entonces será cuando el reino de Dios vendrá y todas las naciones vendrán al templo en Jerusalén y aprenderán de la justicia de Dios, produciendo un tiempo de paz universal y armonía. Ahora, esta narrativa básica del juicio sobre la vieja Jerusalén, purificándola en una nueva Jerusalén, será repetida una y otra vez a lo largo del libro, siendo cada vez más detallada. Entonces, en el centro de esta sección tenemos la gran visión de Isaías. Dios sentado en su trono en el templo, y Él está rodeado por estas criaturas celestiales que están exclamando que Dios es santo, santo, santo. E Isaías de repente se da cuenta de lo corruptos que son Él y su pueblo, Israel. Y Él está convencido de que va a ser destruido por la santidad de Dios, pero no es así. La santidad de Dios en la forma de un carbón encendido viene y lo quema, pero no para destruirlo, más bien lo purifica de su pecado. Y conforme Isaías medita en esta extraña experiencia, Dios lo envía a realizar una tarea muy difícil. Él debe seguir anunciando el juicio venidero, pero debido a que Israel ha llegado al punto sin retorno, sus advertencias tendrán un efecto paradójico y endurecerán al pueblo. Pero Isaías debe confiar en el plan de Dios. Israel va a ser cortado como un árbol y abandonado como un tronco en el campo. Y ese tronco será quemado y calcinado. Pero después de toda esa quemazón, Dios dice que ese tocón ardiente es una semilla santa que sobrevivirá para el futuro. Es una pequeña señal de esperanza. Pero, ¿quién o qué es esa semilla santa? El resto de la sección ofrece una respuesta. Isaías confronta a Acaz, un descendiente de David y rey de Jerusalén, y anuncia su caída. Dios dice que es el gran imperio de Asiria quien primero derribará a Jerusalén y devastará la tierra, pero hay esperanza. Por la promesa de Dios a David, después de esta destrucción, Él enviará un nuevo rey llamado Emanuel, que significa Dios con nosotros. Y el reino de Emanuel liberará al pueblo de Dios de los imperios violentos y opresores. E Isaías describe a este rey venidero como un retoño nuevo que surgirá del viejo tronco de la familia de David. Y este rey es la semilla santa del capítulo 6. Y el rey será empoderado por el Espíritu de Dios para gobernar sobre una nueva Jerusalén y traer justicia para los pobres. Y todas las naciones buscarán la guía de este rey mesiánico. Su reino transformará toda la creación trayendo paz. Ahora, terminamos los capítulos del 1 al 12 con un entendimiento bastante bueno del mensaje de juicio y de esperanza de Isaías. Pero, ¿cuándo sucederá todo esto?
Isaías vio otro imperio levantándose después de Asiria, y este es Babilonia, quien también atacaría a Jerusalén, y de hecho tendría éxito en destruirla. Y eso nos lleva a las siguientes secciones del libro. Primero tenemos una gran colección de poemas que exploran el juicio de Dios y la esperanza para las naciones. Se nos enseña primero que nada sobre la caída de Babilonia y de los vecinos de Israel. Isaías podía ver que el poder mundial de Asiria sería un día reemplazado por el imperio de Babilonia, una nación todavía más destructiva y arrogante. Y los reyes de Babilonia decían que eran más grandes que todos los otros dioses, así que Dios promete hacer caer a Babilonia. Y no solo Babilonia, Isaías nombra a los vecinos de Israel, acusándolos a todos de la misma clase de orgullo e injusticia, y predice su ruina eventual. Pero recuerda, para Isaías, el juicio de Dios nunca es la última palabra, ni para Israel ni para las naciones. Y eso nos lleva a la siguiente sección, que es una serie de poemas que cuentan la historia de dos ciudades. Está la ciudad enaltecida, que se ha exaltado a sí misma por encima de Dios y se ha vuelto corrupta e injusta. La ciudad es un arquetipo de la humanidad rebelde, y se describe con un lenguaje que se toma prestado de las descripciones anteriores de Isaías de Jerusalén, Asiria y Babilonia, puestas todas juntas. Esta ciudad está destinada a la ruina y un día será reemplazada por la nueva Jerusalén, donde Dios reina como rey sobre una humanidad redimida, proveniente de todas las naciones, y no hay más muerte o sufrimiento. Estos capítulos son el clímax de esa sección y muestran cómo el mensaje de Isaías apunta mucho más allá de su tiempo. Era un mensaje para todos los que están esperando que Dios traiga justicia sobre los reinos violentos y opresores, y que traiga su reino de justicia, paz y amor sanador. La siguiente sección regresa el enfoque al ascenso y al descenso de Jerusalén. Y primero encontramos un conjunto de poemas donde Isaías acusa a los líderes de Jerusalén de volverse a Egipto para obtener protección militar contra Asiria. Él sabe que ese tiro le saldrá por la culata, e Isaías dice que solo confiar en Dios y el arrepentimiento puede salvarlos ahora, lo que se ilustra con la historia del ascenso de Ezequías, rey de Jerusalén. Justo como predijo Isaías, los ejércitos asirios vienen e intentan atacar la ciudad. Así que Ezequías se humilla delante de Dios y ora por liberación divina, y la ciudad es salvada milagrosamente de un día para otro. Pero el ascenso de Ezequías es seguido inmediatamente por su caída. Él recibe a una delegación de Babilonia e intenta impresionarlos al mostrarles los tesoros, el templo y los palacios de Jerusalén. Es claramente un esfuerzo para hacer otra alianza política para recibir protección. Isaías se entera y confronta a Ezequías por su necedad. Él predice que este aliado un día lo traicionará y regresará como enemigo para conquistar Jerusalén. Y sabemos por Segunda de Reyes, capítulo 24 y 25, que Isaías tenía razón. Más de 100 años después, Babilonia traicionaría a Jerusalén, vendría y destruiría la ciudad, su templo, y llevaría a los israelitas en exilio a Babilonia. Y así, todas las advertencias de juicio divino de Isaías, en los capítulos del 1 al 39, llevan hasta este momento. Se demuestra que él es un verdadero profeta, porque todo sucedió como él dijo. Pero recuerda que el propósito del juicio de Dios era purificar Jerusalén y traer la semilla santa y el reino mesiánico sobre todas las naciones. Y esa es la esperanza que se explora en la siguiente parte del libro. Así que los capítulos del 40 en adelante exploran esta gran esperanza. La primera sección principal de los capítulos 40 al 48 abren con un anuncio de esperanza y consuelo para Israel. Se le dice al pueblo que el exilio en Babilonia ha terminado y que el pecado de Israel ha sido tratado. Una nueva era está comenzando. Así que todos deben regresar a casa en Jerusalén, donde Dios mismo traerá su reino y todas las naciones verán su gloria. Ahora, detengámonos un momento, porque este anuncio inicial hace que surja una gran pregunta. ¿Quién está diciendo todo esto? ¿La voz de quién estamos escuchando en estas palabras de esperanza? La perspectiva del profeta en estos capítulos es la de alguien que está viviendo después del exilio. En otras palabras, en el tiempo descrito por Esdras Nehemías. Pero Isaías murió 150 años antes que todo eso. Así que, ¿qué se supone que entendamos con todo esto? Bueno, hay muchos que piensan que todavía es Isaías hablando en su propia época, pero que ha sido transportado proféticamente, por así decirlo, 200 años hacia el futuro, y que le está hablando a las generaciones futuras como si el exilio hubiera pasado. Sin embargo, el mismo libro de Isaías nos da algunas pistas de que probablemente algo más está sucediendo.
En los capítulos 8, 29 y 30, se nos dice que después de que Isaías fue rechazado por los líderes de Israel, él escribió y selló en un rollo todos sus mensajes de juicio y esperanza, y que se los pasó a sus discípulos como testigos de los días que vendrían. Eventualmente, Isaías murió esperando que Dios vindicara sus palabras. Ahora, recuerda, los capítulos del 1 al 39 fueron diseñados para mostrarnos que las predicciones de juicio de Isaías fueron cumplidas en el exilio. Él es un verdadero profeta. Así que, después de que el exilio ha terminado, los discípulos de Isaías, quienes han atesorado sus palabras por tanto tiempo, abren el rollo y comienzan a aplicar sus palabras de esperanza a su propia época. Así que, desde esta perspectiva, el libro de Isaías consiste en esa primera colección de las palabras de Isaías, como también de las escrituras de sus discípulos proféticos, que Dios usa para extender el mensaje de esperanza de Isaías a las generaciones futuras. Cualquiera que sea tu perspectiva, todos están de acuerdo en que estos capítulos están anunciando que la esperanza futura ha llegado, que Dios está cumpliendo las promesas proféticas de Isaías. Así que el profeta espera que Israel responda, convirtiéndose en siervos de Dios. Esto es, que después de experimentar la justicia y misericordia de Dios a través de la historia, comiencen a compartir con las naciones quién es verdaderamente Dios. Pero eso no es lo que está sucediendo. En lugar de dar testimonio a las naciones, Israel se está quejando y aún acusando a Dios. Ellos dicen, el Señor no pone atención a nuestros problemas. De hecho, está ignorando nuestra causa. El exilio en Babilonia, de forma entendible, ha provocado que Israel pierda la fe en su Dios. Quiero decir, quizá Él no es tan poderoso. Quizá los dioses de Babilonia son más grandes que nuestro Dios. Así que el resto de estos capítulos, del 41 al 47, están diseñados como si fueran una escena de juicio. Dios está respondiendo a estas dudas y acusaciones con los siguientes argumentos. Primeramente, Él les dice que el exilio a Babilonia no fue causado por una negligencia divina. Más bien, fue divinamente orquestado como un juicio por el pecado de Israel. Y segundo, fue por causa de Israel que Dios levantó a Persia para conquistar a Babilonia, para que pudieran regresar a casa, cumpliendo así las palabras de Isaías. Así que la conclusión correcta a la que Israel debería llegar es que su Dios es el rey de la historia, no los ídolos de las naciones. En la caída de Babilonia y el ascenso de Ciro, el rey de Persia, Israel debería ver la mano de Dios obrando y, por tanto, convertirse en sus siervos, diciéndole a las naciones quién es Él. Pero para el final de este juicio, en el capítulo 48, nos encontramos con que Israel es tan rebelde y dura de corazón como sus ancestros. Así que Dios los descalifica como sus siervos, pero Dios todavía está en la misión de bendecir a las naciones. De manera que el profeta dice que Dios hará algo nuevo para resolver este problema, lo que nos lleva a la siguiente sección, del 49 al 55. Se nos presenta una figura llamada el siervo de Dios, quien cumplirá la misión de Dios y hará lo que Israel no ha podido hacer. Dios le da a su siervo el título Israel y lo envía a una misión para, primero que nada, restaurar al pueblo de Israel de vuelta a su Dios, pero, en segundo lugar, convertirse en la luz de Dios a las naciones. Y se nos dice que este siervo es empoderado por el Espíritu de Dios para anunciar las buenas nuevas y llevar el reino de Dios a todas las naciones. Suena justo como el rey mesiánico de los capítulos 9 y 11, pero luego se nos dice la forma sorprendente en que el siervo traerá el reino de Dios. Él será rechazado, golpeado y al final asesinado por su propio pueblo. En realidad, mientras está siendo acusado y sentenciado a muerte, está muriendo por el pecado de su propio pueblo. El profeta dice que la muerte del siervo es un sacrificio de expiación por la maldad y rebelión del pueblo. Y luego, después de su muerte, de repente, el siervo está vivo otra vez. Y escuchamos que, por su muerte, Él proveyó un camino para hacer justas a las personas. Esto es, para ponerlos en una relación correcta con Dios. Así que esta sección concluye describiendo dos maneras en que las personas pueden responder al siervo. Algunos responderán con humildad y se volverán de sus pecados y aceptarán lo que el siervo de Dios hizo a su favor. Estas personas son llamados los siervos y también la semilla. Recuerda la semilla santa del capítulo 6. Estos son los que experimentarán la bendición del reino mesiánico, pero hay otros a los que simplemente se les llama los impíos. Ellos rechazan tanto al siervo como a sus siervos, lo que nos lleva a la sección final del libro, del capítulo 56 al 66, donde los siervos heredan el reino de Dios. Estos capítulos están hermosamente diseñados con una simetría que une a todos los temas del libro.
Justo en el centro están 3 hermosos poemas que describen cómo el siervo empoderado por el Espíritu está anunciando las buenas nuevas del reino de Dios a los pobres. Y él reafirma todas las promesas de esperanza que vimos en este libro. La nueva Jerusalén, habitada por los siervos de Dios, será el lugar desde donde la justicia, la misericordia y la bendición de Dios fluirán hacia todas las naciones del mundo. Y rodeando estos poemas están 2 largas oraciones de arrepentimiento, donde los siervos confiesan el pecado de Israel y se lamentan de toda la maldad que ven en el mundo que les rodea. Así que le piden a Dios que los perdone y que su reino venga aquí a la tierra en la misma forma como está en el cielo. Ahora, en cada lado de estas oraciones se encuentran colecciones de más poemas que contrastan el destino de los siervos con el de los impíos que los persiguen. Dios dice que traerá su justicia sobre todos los que contaminan su buen mundo con maldad, egoísmo e idolatría, y que los excluirá de su ciudad para siempre. Pero los siervos, aquellos que son humildes delante de Dios y quienes se arrepienten y reconocen su propia maldad, estos son perdonados. Y ellos heredarán la nueva Jerusalén, la cual descubrimos que es una imagen de esta creación completamente renovada, donde la muerte y el sufrimiento se han ido para siempre. Y esto nos lleva al marco externo de esta parte del libro. En este mundo renovado por el reino de Dios, personas de todas las naciones son invitadas a venir y a unirse a los siervos de la familia del pacto de Dios, de modo que todos puedan conocer a su Creador y Redentor. Y así, el libro de Isaías termina con una visión muy grande del cumplimiento de todas las promesas del pacto de Dios. A través del sufriente rey siervo, Dios crea una familia del pacto proveniente de todas las naciones, quienes esperan la esperanza de la justicia de Dios mediante una creación renovada, donde el reino de Dios finalmente viene a la tierra como existe en el cielo. Y esa es la muy poderosa esperanza del libro de Isaías.